Bienvenidos a un nuevo video sobre teología sistemática. Hoy es el último video hablando sobre la Trinidad. Habíamos desarrollado la enseñanza bíblica sobre la persona del Padre, luego hablamos de la persona del Hijo y hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. La palabra hebrea es ruach y la palabra griega es pneuma. Y al igual que el latín spiritus, derivan del verbo respirar. De hecho, a veces la palabra se traduce como aliento o viento. Hemos dicho que la revelación en la Biblia es progresiva y vemos que en el Antiguo Testamento se habla del Espíritu sin mencionar ninguna cualidad específica. A veces se habla del Espíritu de Dios y solo un par de veces se lo llama Santo Espíritu. Pero en el Nuevo Testamento vemos que se habla de ese Santo Espíritu como una persona. Quienes niegan la Trinidad por lo general rechazan la divinidad de Cristo por un lado y la personalidad del Espíritu Santo por otro. El Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad lo que nos muestra es que efectivamente el Espíritu Santo es una persona y no una simple fuerza. Esto lo podemos ver claramente en los Evangelios. Vemos que Jesús se refería al Espíritu Santo como una persona. Vemos, por ejemplo, en Juan 16:14 que Jesús, hablando del Espíritu, dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús hablaba del Espíritu Santo como una persona, como el que iba a glorificar, el que iba a tomar y el que iba a hacer saber. Y también se lo menciona como el Paracleto. Es la palabra griega que se traduce como abogado o defensor o intercesor. Vemos que todas estas cosas nos hablan de la personalidad del Espíritu Santo. Asimismo, el Espíritu Santo tiene características propias de una personalidad. Vemos que tiene inteligencia. Jesús decía que el Espíritu Santo iba a ser quien enseñe a los apóstoles. Pero también vemos que el Espíritu Santo tiene voluntad. Eso lo vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, cuando nos dice que fue el Espíritu el que le impidió a los apóstoles seguir su camino. Y también vemos que en la distribución de los dones, el Espíritu Santo lo hace de acuerdo a su voluntad. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Y también lo que nos muestra la Escritura es que el Espíritu Santo como persona tiene afectos. Hemos visto que al Espíritu Santo se le puede mentir, como en el caso de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, pero también se lo puede contristar y se lo puede entristecer. Efesios 4:30 nos dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La Biblia también nos muestra que el Espíritu Santo realiza actos personales. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo crea, el Espíritu Santo resucita, el Espíritu Santo investiga. Pero también nos muestra que como persona se relaciona con otros. Lo vemos relacionándose con el Padre, con el Hijo, lo vemos relacionándose con la persona de Cristo y también lo vemos relacionándose con los apóstoles. Decían ellos en Hechos capítulo 15, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, hablándole a la iglesia. Como hemos dicho, la principal objeción de quienes niegan la Trinidad con respecto al Espíritu Santo no es sobre su divinidad, sino sobre su personalidad. Y quienes niegan la Trinidad suelen decir que el Espíritu Santo es una fuerza o es el poder de Dios. Pero, como vamos a ver,
la Biblia distingue al Espíritu Santo de su poder. Es decir, que el Espíritu Santo no es poder, sino que el Espíritu Santo tiene poder, lo cual nos habla de su personalidad. Esto lo vemos en distintos pasajes en los que si reemplazamos al Espíritu Santo por la palabra poder, el texto carece totalmente de sentido. Como vemos en Hechos 10, versículos 37 y 38, dice: Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nos dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Ahora, si el Espíritu Santo es poder, esto significaría que Dios ungió con poder y con poder, lo cual carece totalmente de sentido. Y lo mismo vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es poder, esto se traduciría para que abundéis en esperanza por el poder del poder. No tiene ningún sentido. Y vemos que el Espíritu Santo no es poder. El Espíritu Santo tiene poder, lo cual es muy distinto y nos habla de su personalidad. El Espíritu Santo es una persona. Es una persona que tiene poder. Ahora bien, ¿cómo es la relación del Espíritu Santo con las otras personas de la Trinidad? ¿Te acordás cuando hablamos sobre las herejías respecto a la Trinidad? Hablamos de la cláusula filioque, que era esta cláusula que se introdujo para explicar que el Espíritu Santo procede del Padre y también del Hijo. Y vimos que eso generó un cisma dentro del cristianismo. Pero la Biblia nos muestra efectivamente que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Lo vemos en las acciones externas, pero también dijimos que esas obras externas indican una relación interna y eterna entre las personas de la Trinidad. El Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. En Juan capítulo 14 nos dice que es el Padre el que envía al Espíritu. En Juan capítulo 15, el capítulo siguiente, nos dice que es el Hijo quien envía al Espíritu, si bien está hablando de Pentecostés particularmente. Pero muchas veces se nos habla del Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo en Romanos 8 o el Espíritu del Hijo en Gálatas capítulo 4. También lo vemos en este pasaje de Hechos que hacíamos referencia recién. Dice que estando ya cerca de Misia, los apóstoles intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. El Espíritu Santo es enviado tanto por el Padre como por el Hijo. A esta procedencia se la denomina expiración. Así como cuando hablamos del Hijo decimos que Él procede del Padre en un acto de generación, que habla de que fue engendrado. Cuando hablamos del Espíritu Santo, de su procedencia, decimos que es expirado, ya que la palabra espíritu proviene de aliento o de viento. Vemos esta relación estrecha entre las personas de la Trinidad, tanto como cuando hablamos del Hijo y cuando hablamos del Espíritu Santo también. Cuando hablamos del Hijo, vemos que la Biblia nos muestra que en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Estaba con Dios y era Dios al mismo tiempo. Y lo mismo nos muestra sobre el Espíritu Santo. Nos dice que el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Nos muestra que el Espíritu es el Señor y también es del Señor. Es decir, que pertenece a la divinidad y también es distinto del Padre. Y obviamente el Espíritu Santo es plenamente Dios. La Biblia nos muestra que somos templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en nosotros. Vemos que los atributos divinos le son adjudicados al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnipresente, está en todo lugar. También es omnisciente, todo lo sabe. También nos muestra que es omnipotente, es decir, que todo lo puede.
Y también nos muestra que el Espíritu Santo es eterno, no tiene principio, tampoco tiene final. Y como el Espíritu Santo es Dios, se le adjudican las obras divinas. La obra de creación es adjudicada al Espíritu Santo, también la providencia, también la obra de regeneración, del nuevo nacimiento, y también la resurrección de los muertos. Son todas obras que se adjudican al Padre, al Hijo y también al Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo también recibe los honores propios de la divinidad. De hecho, nos bautizamos también en su nombre. Nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto nos lleva a hablar del papel del Espíritu Santo en las obras externas de la Trinidad. Como hemos dicho, las obras de la Trinidad siempre son obras de la Trinidad en su conjunto, pero la Biblia le adjudica cierta importancia a cada una de ellas en determinadas partes de ese proceso. Por ejemplo, en la creación vimos que es el Padre el que toma la iniciativa, pero es el Hijo por el medio del cual se hace la creación. Y el papel del Espíritu Santo en esa obra es la de la culminación del proceso. Vemos que cuando Dios termina de crear al hombre, sopla en él aliento de vida, sopla en él su espíritu. Pero también vemos que el Espíritu Santo es quien inspira y quien capacita a las personas. Recordarás el relato sobre la construcción del tabernáculo. Cuando Dios manda a construir el tabernáculo, es el Espíritu el que capacita a ciertas personas para la realización de ciertos trabajos. Y esto es un tipo de lo que luego iba a ser en el nuevo pacto con la iglesia. Es el Espíritu Santo el que capacita a las personas, el que capacita a la iglesia, el que edifica la iglesia con sus dones, repartiendo a cada uno de acuerdo a su voluntad, como veíamos recién. En la obra de redención, el papel del Espíritu Santo fue crucial incluso desde el nacimiento virginal de Cristo. Vemos que el Padre envió al Hijo, el Hijo obedeció al Padre, pero fue el Espíritu Santo quien le preparó un cuerpo y quien capacitó a Cristo sin medida para cumplir con su propósito. Y vemos que lo hemos dicho varias veces, así como es Dios Padre el que elige, es el Hijo el que redime y es el Espíritu Santo el que santifica, el que aplica la redención en última instancia. Es el Espíritu Santo operando en los creyentes el nuevo nacimiento y capacitándolos para arrepentirse y creer en el Evangelio. Por último, el Espíritu Santo es quien inspira las Escrituras. Y no solo eso, sino quien también nos hace entender las Escrituras. No solo inspiró a los autores que plasmaron las palabras de la Biblia, sino que también nos capacita para entenderlas. A eso llamamos la obra iluminadora del Espíritu Santo. Inspira, pero también ilumina nuestro entendimiento para entender esas palabras inspiradas. El Espíritu Santo actúa en y por la palabra. Espero que este video y toda la serie de videos sobre la Trinidad te hayan servido para entender un poco más en profundidad esta doctrina tan esencial en el cristianismo, esta doctrina fundamental, esta doctrina tan profunda, pero también tan misteriosa. Cuando hablamos de la Trinidad, lo que intentamos no es hacerla entrar en nuestra mente, hacer entrar al Dios infinito en nuestra mente finita, sino simplemente declarar lo que las Escrituras afirman. Que hay un solo Dios, que hay tres personas que son plenamente Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como Dios es infinito, vamos a seguir aprendiendo sobre Él a través de lo que nos revela en sus Escrituras. Así que suscríbete al canal y activa la campanita. Y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Nos vemos en la próxima.